Hola, ¿cómo están? Acá estamos en una nueva clase de evaluación físico-deportiva. En el día de hoy vamos a hablar de un tipo de evaluaciones que posiblemente sea la primera que se les venga a la mente cuando hablamos de evaluar a personas en su condición física. Esas evaluaciones son las que enfocan a la actividad física predominantemente aeróbica y están desafiando principalmente al sistema cardiorrespiratorio. Para hablar de esto, en primer lugar, vamos a repasar un poco la fisiología que está detrás de todas estas cosas. Hablemos un poco del oxígeno en nuestro cuerpo. El oxígeno nosotros lo obtenemos del aire y por medio de la sangre se distribuye a todas las células del cuerpo. Este oxígeno va a ser fundamental para la generación de energía en esas células y cuando hagamos actividad física vamos a requerir más de este oxígeno porque vamos a necesitar a la vez más energía. Es decir, que al momento en que hagamos actividad física y le pidamos a nuestro cuerpo un gasto energético mayor al que le estábamos pidiendo en el reposo, estas células, mayormente de los músculos, van a empezar a producir más energía para afrontar esa actividad más intensa y van a empezar a consumir más oxígeno del que venían consumiendo anteriormente. Por esta razón es que va a ser necesario que llegue más sangre a las células y el corazón va a tener que latir más rápido para poder proveer de sangre y por lo tanto de oxígeno a todas estas células que están requiriendo generar más energía para afrontar una actividad más intensa. Pero esta forma de generar energía a partir del uso de oxígeno no es la única que tenemos. Tenemos otras. Como ya habrán visto, tenemos varios sistemas para producir energía, de los cuales nos vamos a focalizar en este caso en tres. Estos son el ATP-PC, el glucolítico y la respiración aeróbica. Estos tres sistemas tienen diferentes características y toman protagonismo en diferentes instancias de la actividad física que realicemos. Sin embargo, están constantemente todos, no solo estos tres, todos nuestros sistemas energéticos produciendo energía simultáneamente. No es que tenemos un switch que dependiendo de la actividad física que hagamos vamos a irlo cambiando y vamos a poner, bueno, ahora usamos el ATP-PC, después usamos el glucolítico, después usamos la respiración aeróbica. Sino que todos los sistemas están funcionando al mismo tiempo y la cantidad de energía que están aportando en el momento en que nosotros estamos requiriendo esa energía va a ser diferente dependiendo de la situación. Creo que ya habrán escuchado varias veces hablar de que, bueno, los primeros segundos utilizamos el ATP-PC, después utilizamos el glucolítico y después la respiración aeróbica. Ahora, ¿esto es necesariamente así? Bueno, quizás hayan visto este gráfico alguna vez que se llama continuum energético. Este nos muestra el aporte de energía de los diferentes sistemas dependiendo del tiempo transcurrido al hacer una actividad demandante de energía. Sin embargo, me parece muy importante que cuando veamos este gráfico nos preguntemos qué pasa antes de esos 0 segundos que vemos ahí en el gráfico. Porque ustedes están viviendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, ¿qué significan esos primeros 30 segundos, después los 2 o 3 minutos y después todo el resto que viene después? Bueno, en particular se refiere al momento en que uno empieza a hacer una actividad física de mayor intensidad. Los primeros 30 segundos de alta intensidad, los primeros 3 minutos de alta intensidad y así sucesivamente. Sin embargo, antes de hacer la actividad física de alta intensidad, también estamos haciendo una actividad física de baja intensidad. Esa actividad física de baja intensidad en general la estamos afrontando por medio de la respiración aeróbica. Al momento de hacer una actividad de mayor intensidad, empezamos a tener que recurrir a otros sistemas energéticos que nos brindan energía más rápidamente que la respiración. Entonces, revisemos esta relación entre los tres sistemas con un ejemplo, a ver si sirve para graficarlo. Supónganse que ustedes producen uvas y venden esas uvas a una fábrica de vino. La fábrica de vino les paga 2.000 pesos por cada kilo de uva que ustedes les dan inmediatamente al momento en que se lo entregan. Esa fábrica de vino utiliza las uvas, produce un lote de vino y al momento en que lo venden les pagan a ustedes 38.000 pesos por cada kilo de uva convertido en vino. El principal sustento que ustedes van a tener van a ser esos 38.000 pesos que les va a dar la fábrica cuando se produzcan y se vendan todos los vinos. Sin embargo, puede pasar que ustedes no puedan esperar a tener esa plata. Si en el interín les aparece un gasto que lo tienen que hacer urgente, posiblemente lo afronten con los 2.000 pesos que les había pagado inicialmente el productor de vinos por el kilogramo de uvas en el momento en que se lo entregaron. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo que estábamos hablando anteriormente? De la siguiente manera. Esos primeros 2.000 pesos que les paga la fábrica al momento en que ustedes le dan las uvas son equivalentes a lo que hace la glucólisis. La glucólisis es el primer paso de la respiración aeróbica. Y durante su proceso se produce algo de energía, poca, pero se produce. Luego viene toda la producción del vino, que sería lo equivalente a lo que pasa dentro de la mitocondria. Esto, a fin de cuentas, a ustedes les va a dar 38.000 pesos en el ejemplo o 38 ATP en sus células. Entonces, esto es importante para que tengan en cuenta que la glucólisis no es un sistema energético aislado de la respiración aeróbica, sino que la energía que nosotros tomamos de la glucólisis de manera rápida es porque necesitamos energía urgente y no podemos esperar
el tiempo que tarda la respiración aeróbica en generarnos tanta energía que después va a ser la que nos sustente en el día a día. Entonces tomamos esa energía y esa energía no es dependiente de la cantidad de oxígeno que tengamos disponible. Por eso es que al momento de haber un pico de intensidad de actividad física, yo necesito mucha energía rápida, no puedo esperar a lo que produce la respiración aeróbica y tomo energía de otros sistemas que me la entregan mucho más rápido. La glucólisis es uno de ellos y no depende del oxígeno, con lo cual lo consideramos un sistema anaeróbico. A la vez tenemos una tercera pata en el ejemplo que sería si tengo plata en el bolsillo. Eso sería equivalente al ATP-PC, energía que está residente en los músculos sin hacer ningún proceso previo. De esta manera podemos resumir en que nosotros estamos viviendo con la energía que nos da nuestro sistema aeróbico las 24 horas del día a baja intensidad y al momento de incrementar la intensidad necesitamos sacar energía, mucha energía de golpe de algún lado. Esa energía está disponible en los músculos, ATP-PC, se produce relativamente rápido por la glucólisis, pero en poca cantidad, y después se va a producir por la respiración aeróbica adentro de la mitocondria y va a tardar un rato más. De esa manera vamos tomando, dependiendo del tiempo que haya pasado de la actividad física intensa, energía mayormente de diferentes lugares. Pero recalco, es súper importante que entiendan que ninguno de los tres sistemas funciona aislado. Entonces, como decíamos al principio, hoy vamos a hablar específicamente de la actividad física que se vale del oxígeno para producir energía. Es decir, de la energía producida mayormente por respiración aeróbica. Quizás les resulte bastante evidente pensar que si cada célula va a necesitar utilizar oxígeno para producir energía y ese oxígeno llega por medio de la sangre, al empezar a necesitar más cantidad de energía voy a necesitar más sangre y esa mayor cantidad de sangre la va a proveer más bombeo del corazón. Por lo tanto, cuando uno necesita más cantidad de energía, el corazón empieza a bombear más rápido para poder llevar más sangre, para poder llevar más oxígeno, para poder producir más energía y poder afrontar ese gasto energético aumentado. Esto es lo que quizás ya tengan conocido y les resulte evidente de la relación entre la intensidad de la actividad física y la frecuencia cardíaca. A medida que la intensidad de la actividad física aumente, la frecuencia cardíaca va a aumentar para poder llevar sangre y proveer los elementos necesarios a cada célula para afrontar este gasto energético aumentado. Por eso es que vamos a usar la frecuencia cardíaca como el primer indicador de intensidad de la actividad física predominantemente aeróbica. Ahora, ¿la frecuencia cardíaca solo aumenta en el momento en que uno aumenta la intensidad de la actividad física? No, también a veces aumenta por otras situaciones estresantes. Esto se debe a que el cuerpo se prepara para una situación de huida o lucha. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca para mantener las células preparadas para una situación compleja. Sin embargo, puede pasar que el cuerpo se prepare y esa situación nunca provenga. Pero nuestro cerebro no distingue entre que nos persiga un león o hayamos perdido el celular. En ambos casos lo va a considerar una situación de alerta y va a preparar nuestro cuerpo para luchar o escaparnos. Por eso es que tanto cuando nos persigue un león como cuando pensamos que se nos perdió el celular, se nos acelera el corazón. En este caso, nosotros vamos a estar utilizando la frecuencia cardíaca con personas a las que estamos monitoreando que están haciendo actividad física, por lo cual vamos a saber que la frecuencia cardíaca va a estar atada a la intensidad que vayan haciendo de actividad física. Para medir esta frecuencia cardíaca vamos a tener diversas modalidades, diversas formas. Algunas más sencillas y cotidianas, como la manual, y otras más tecnológicas y complejas. Entre estas últimas podemos mencionar el oxímetro o la Fitband, que hoy son tan populares en la calle. Tanto el oxímetro como la Fitband y otros métodos tecnológicos suelen utilizar un método que es por absorbancia de la luz. La sangre, dependiendo de la cantidad de oxígeno que tiene, absorbe luz de una manera diferente. Por lo tanto, cuando nosotros nos ponemos el oxímetro o nos ponemos la Fitband, este equipo lo que hace es emitir luz que va a chocar con la sangre y va a volver. Dependiendo de la cantidad de luz que le retorna a ese equipo, el equipo va a poder interpretar si la sangre que está midiendo tiene mayor cantidad o menor cantidad de oxígeno. De esta manera puede distinguir un pulso de sangre que va del corazón a las extremidades y de las extremidades al corazón nuevamente. Así, cada paso de sangre puede considerarlo como un pulso y por lo tanto de esta manera medir la frecuencia cardíaca. De todas formas, en este caso tenemos la alternativa de medir la frecuencia cardíaca manualmente, que es un método muy sencillo, que está al alcance de la mano todo el tiempo y es súper confiable. De todas formas, como toda evaluación requiere que la persona que vaya a evaluar tenga entrenamiento previo, así no comete errores y podemos pensar que la medición que acaba de reportar es correcta. Por eso es que es súper recomendable que si ustedes tienen un grupo de personas a las que están entrenando, les enseñen a tomarse la frecuencia cardíaca de forma que puedan censar la frecuencia cardíaca de grupos grandes de personas sin necesidad de ustedes intervenir.
Simplemente sacan un cronómetro, le dicen a las personas, bueno, vamos a contar la frecuencia cardíaca en 15 segundos, dicen ya, cuando se cumplen los 15 frenan y cada persona ya tomó su frecuencia cardíaca. Así, en 15 segundos tienen un indicador de intensidad de quizás 20 personas juntas. Es importante aclarar que la frecuencia cardíaca está definida como cantidad de latidos por minuto. Siempre se reporta en base a un minuto. Sin embargo, se puede medir en diferentes tiempos. Puedo tomarme la cantidad de latidos en un minuto y anotarla. Puedo tomar la cantidad de latidos que tengo en 30 segundos y multiplicarlos por 2 para llevarlo a un minuto. O puedo hacer lo mismo en 15, 10 o 6 segundos y multiplicarlo por el número correspondiente siempre para llegar al minuto. Estas diferentes alternativas tienen sus pros y sus contras. El pro de medir la frecuencia cardíaca en menor tiempo es que no llega a cambiar la frecuencia cardíaca. Supongamos que una persona hizo actividad física de alta intensidad. Al momento de frenar, su frecuencia cardíaca va a empezar a disminuir lentamente. Si yo me tomo un minuto para tomar esa frecuencia cardíaca, cuando arranque quizás está en 150 y cuando termine está en 120. Entonces el resultado que voy a obtener va a ser un poco mentiroso. En ese caso me conviene tomar la frecuencia cardíaca en un menor tiempo, ya sean 15 o 10 segundos. En ese tiempo no doy espacio a que la frecuencia cardíaca disminuya y tomo una foto bastante más acertada de lo que está pasando en ese momento. Otra ventaja que otorga tomar en tiempos cortos es que la persona que está tomando no se pierde, porque en un minuto a veces es bastante común olvidarse de si uno iba por un número o uno más o uno menos y confundirse. Ahora, ¿cuál es la desventaja de tomar la frecuencia cardíaca en un tiempo tan corto? Que si yo me pierdo una pulsación o sumo una pulsación, al momento de multiplicar por 6, por 10 o por 4, ese error se incrementa. Imagínense que al momento en que yo digo que arranquen, justo pasó una pulsación recién. Entonces voy a tener quizás una pulsación de menos porque justito arrancó el tiempo una milésima de segundo después. Ese latido que no conté después se multiplica por 6 y me da una diferencia muy grande, sin que yo me haya equivocado. O al final, yo estoy tomando y cuando van a cortar justo se venía una pulsación y no la llegué a contar. Entonces esa diferencia tan chiquitita me da una diferencia después muy grande en el resultado final. Por eso es que cuando uno quiere medir la frecuencia cardíaca en reposo, se puede tomar en un minuto, la persona está más tranquila y en el caso de que se pierda en el medio y se equivoca y cuenta una de más o una de menos, la diferencia igual no va a ser tan grande. Pero cuando uno está evaluando personas que están a una frecuencia cardíaca muy alta, siempre conviene tomar en tiempos de conteo más cortos. Ahora que ya sabemos cómo medir la frecuencia cardíaca, podemos pensar en para qué nos sirve o cómo la vamos a utilizar para programar el entrenamiento. A partir de la frecuencia cardíaca que determinemos, vamos a tomar lo que se llaman zonas de entrenamiento. Estos son porcentajes de la frecuencia cardíaca máxima y me van a indicar qué adaptaciones va a generar la persona entrenando a esa intensidad. Es decir, cada persona tiene una frecuencia cardíaca máxima, es decir, que su corazón no va a aumentar indefinidamente para llevar sangre a las células. Es decir, que la persona va a tener una frecuencia cardíaca máxima. Ese tope lo vamos a tomar como referencia y vamos a calcular porcentajes. Por ejemplo, el 50% de la frecuencia cardíaca máxima, el 70%, el 90%. Y cada uno de esos porcentajes vamos a saber, por cuestiones teóricas, que les va a brindar diferentes adaptaciones a las personas si entrenan en ese nivel. De ese modo vamos a poder decir, bueno, trabajen a 90% de su frecuencia cardíaca máxima, trabajen al 70% de su frecuencia cardíaca máxima. Esto para una persona puede ser correr a 10 km por hora y para otra puede ser correr a 14 km por hora. Lo bueno de esto es que yo puedo estandarizar la intensidad de actividad física para todo un grupo de personas que estarían desparejas si yo solo pusiera una velocidad para todas al mismo tiempo. Quizás yo le pido a todas las personas que corran a 12 km por hora, a una no le representa nada de esfuerzo y a otra le representa un esfuerzo altísimo. Entonces ninguna de las dos personas está entrenando de manera óptima. Sin embargo, si yo estandarizo por un nivel de esfuerzo, podría ser el 80% de su frecuencia cardíaca máxima, ambas van a estar trabajando en una misma zona de entrenamiento. Pero no va a ser la misma velocidad para las dos, eso queda claro. Otro uso que le podemos dar a la frecuencia cardíaca es para regular los descansos. Yo les hago hacer a las personas una actividad física a una cierta intensidad y para volver a iniciar un siguiente ciclo le pido que espere que la frecuencia cardíaca vuelva a un punto inicial. Esto para personas más entrenadas puede suceder más rápido y para personas menos entrenadas puede suceder más lento. De modo que si a todas las personas le doy la misma pausa, una va a estar acumulando más intensidad que la otra. En cambio, si cada una arranca cuando volvió a su punto de partida de frecuencia cardíaca o a un punto establecido, todas van a tener una pausa con el mismo tipo de recuperación fisiológica. En cualquiera de los casos lo que estamos haciendo es estandarizando el entrenamiento por intensidad, por el esfuerzo que le genera a esa persona, por
carga interna y no por una carga externa que para uno puede representar una cosa y para otro algo completamente diferente. Entonces, como mencionamos hace un ratito, lo que vamos a necesitar para poder establecer estos parámetros es conocer la frecuencia cardíaca máxima de una persona, porque a partir de ella vamos a calcular los porcentajes para los cuales le vamos a poder indicar o prescribir la actividad física que nosotros querramos. ¿Y cómo determino esa frecuencia cardíaca máxima? Bueno, existen métodos más directos y métodos más indirectos. El método más confiable y por lo tanto el gold estándar para determinar la frecuencia cardíaca máxima de una persona es una ergometría. Una ergometría consiste en hacer un electrocardiograma a una persona en el momento en que está realizando un esfuerzo que cada vez es mayor. Es decir, se le enchufan los electrodos a una persona, se la pone a hacer bicicleta o correr o remar y se le va incrementando la intensidad cada cierto tiempo. De ese modo vamos viendo cómo el corazón va respondiendo a cada uno de los pasos de intensidad y también vemos la frecuencia cardíaca que alcanza en cada uno de esos estadios. Va a llegar un momento, del cual vamos a hablar más en profundidad en la próxima clase, en que la intensidad va a aumentar, pero la frecuencia cardíaca ya no va a acompañar ese aumento de intensidad. Esto nos muestra que uno puede aumentar la intensidad más allá de su máximo de frecuencia cardíaca, pero ya no va a afrontar esa intensidad con uso de oxígeno, sino que va a empezar a recurrir a otras herramientas. De todo esto vamos a hablar más en profundidad en la clase que viene. Hoy nos vamos a concentrar en lo que sucede hasta el momento en que esa frecuencia cardíaca aumenta conforme aumenta la intensidad de la actividad física. Entonces, por medio de una ergometría yo puedo conocer la frecuencia cardíaca máxima de una persona, pero esto no es un estudio que se haga constantemente a todo el mundo. No es tan raro que se haga porque muchas veces se hace en los aptos médicos, con lo cual si cuento con este dato, bueno, es valioso para tenerlo. Sin embargo, si no lo tengo porque mucha gente no se hace el apto físico o porque lo tiene y lo perdió o lo que fuera, tengo otras alternativas muchísimo más alcanzables a la mano. En particular, existen cálculos, cuentas que se hacen conociendo solamente la edad de la persona. Existen más de 50 cuentas diferentes para calcular la frecuencia cardíaca máxima de una persona a partir de su edad. Algunos han mostrado tener más eficacia y otros menos, pero todos de alguna u otra manera ayudan a tener este dato. Estos cálculos no salen de la nada. Los trabajos hechos para determinar estos cálculos tuvieron la siguiente forma. Se junta una población de gente de diferentes edades y se le saca la frecuencia cardíaca máxima por medio de una ergometría. Todo esto se grafica en un gráfico de dispersión. Es decir, las personas de 20 años tuvieron una frecuencia cardíaca máxima calculada por ergometría de cierta cantidad. Las personas de 30 una frecuencia cardíaca máxima de tanto, las de 40 de tanto y las de 50 de tanto. Una vez que se tiene todo esto en un gráfico, es posible trazar una recta que una lo mejor posible a todos esos datos. Esa recta que se acerca mayormente o lo mejor que se pueda a todos esos datos va a tener una fórmula. Esa fórmula de la recta que se acerca a todos los puntos es la cuenta que nosotros vemos como el cálculo para calcular la frecuencia cardíaca máxima de una persona según su edad. Entre las más conocidas y las que más se utilizan está la famosa 220 menos la edad y la fórmula de Tanaka. Pero como les dije, hay más de 50 fórmulas para hacer esto. Si en algún momento quieren hacer esto, utilizarán las que tengan más a mano o podrán investigar cuál se ajusta más a la situación que ustedes tengan para evaluar. Algunas funcionan mejor en personas más grandes, otras en niños, otras en personas sedentarias, otras en deportistas. Pero aunque parezca trivial, quiero dejar en claro una diferencia. Una cosa es la frecuencia cardíaca del momento, que es la que se mide, ya sea de manera radial, en la carótida o el método que querramos utilizar. Y otra es la frecuencia cardíaca máxima, que es la que uno saca por medio de una cuenta. Esta frecuencia cardíaca máxima que se saca por medio de la cuenta la vamos a hacer una vez cada tanto. Mientras no varíe la edad de la persona, no tiene sentido hacerlo más de una vez. En cambio, la frecuencia cardíaca del momento la vamos a tomar constantemente. Por último, tienen también una fórmula que es la fórmula de Karbonen, que nos permite estimar la frecuencia cardíaca esperada para una intensidad de trabajo. Entre una persona muy entrenada y una persona menos entrenada, por más que tengan la misma edad, va a haber un comportamiento diferente de la frecuencia cardíaca ante la intensidad solicitada. Porque una tiene un corazón mucho más eficiente que la otra, con lo cual cuando aumente la intensidad su corazón va a bombear menos cantidad de veces si es la más entrenada, porque en cada bombeo eyecta más cantidad de sangre y por lo tanto puede proveer de más oxígeno a las células. Esta diferencia hace que por más que dos personas tengan la misma edad, la frecuencia cardíaca que yo espero al momento de darle un trabajo no sea igual en el caso de una persona sedentaria y una deportista. Para corregir esta diferencia es que Karbonen desarrolló esta fórmula. Esta fórmula lo que hace es introduce el factor de la frecuencia cardíaca en reposo. Por lo general, una persona más entrenada tiene una frecuencia cardíaca de reposo más baja que una menos entrenada, porque su corazón es más eficiente. Poniendo este término en la fórmula de Karbonen nos va a permitir pensar en qué porcentaje de intensidad nosotros queremos desarrollar y qué frecuencia cardíaca tendría que esperar de la persona que yo tengo ahí entrenando. Es decir,
Vienen dos personas de la misma edad, pero que tienen diferente nivel de entrenamiento. Y quiero que las dos trabajen a un 70% de su máximo. Si yo solo me guiara por las fórmulas de frecuencia cardíaca máxima, las dos personas tendrían la misma frecuencia cardíaca máxima y por lo tanto su 70% sería igual. Sin embargo, usando la fórmula de Carbonell, vamos a obtener una frecuencia cardíaca esperada para el 70% de intensidad diferente entre la persona sedentaria y la persona deportista. Esto nos permite tener una previsión más ajustada de la frecuencia cardíaca esperada de la persona que vamos a tener entrenando delante nuestro. Quizás tanta cuenta hasta este momento les haya generado un poco de mareo, pero van a ver que no va a ser tan difícil. En el TP lo vamos a hacer y se van a acostumbrar a utilizarlo. Y antes de terminar con esta primera parte, quiero recalcar algo muy importante. Hablamos de la ergometría y hablamos de los cálculos para establecer la frecuencia cardíaca máxima de una persona. En instancias como esta, surge la necesidad de remarcar la diferencia entre medir una variable y estimar una variable. Al momento de querer saber cuál es la frecuencia cardíaca máxima de una persona, yo puedo hacer una ergometría y registrar cuál es su frecuencia cardíaca máxima de manera bastante directa y por lo tanto la voy a estar midiendo. O voy a poder utilizar cálculos que provienen de estudios científicos hechos previamente para poder tener una noción de cuál va a ser su frecuencia cardíaca máxima, pero que no la estoy midiendo en ningún momento. Esta es la diferencia entre medir y estimar. Miren este ejemplo del programa de Guido. Tienen ese copón de golosinas y tienen que saber cuántas golosinas hay adentro del copón. Una opción es ir sacando golosina por golosina y contar cuántas hay. Eso sería medir la cantidad de golosinas que hay. Sin embargo, si fuera posible hacer eso, el juego no sería juego. Por eso te piden que estimes la cantidad que hay ahí adentro. Uno podría arriesgar de manera aleatoria y tirar un número a ver si gana y listo. Otra opción sería, sabiendo más o menos la medida del copón, calcular el volumen que tiene y poder saber cuántas golosinas hay ahí adentro. Si yo tengo una cuenta bastante ajustada, podría saber con bastante certeza cuántas golosinas hay ahí adentro. De esta manera estaría estimando la cantidad de golosinas adentro del copón. Que yo gane o no gane va a depender de cuán ajustado esté el cálculo que yo utilice. No es que por usar un cálculo no voy a ganar. Yo puedo tener una idea muy acertada de cuántas golosinas hay adentro, pero necesito un cálculo bien acertado. Con la frecuencia cardíaca es lo mismo. No quiere decir que no voy a poder obtener un buen valor de frecuencia cardíaca máxima, sino que necesito tener un cálculo bien ajustado y de esa forma voy a tener resultados muy certeros. De esta manera cerramos el análisis de la frecuencia cardíaca como indicador de la actividad física predominantemente aeróbica. A continuación nos vamos a referir a otro indicador posible para evaluar la actividad física predominantemente aeróbica. Este, que quizás sea el más conocido de los indicadores para la actividad física predominantemente aeróbica, es el VO2 máximo. La sigla VO2 máximo, que proviene de V de volumen, O2 de oxígeno máximo, por máximo, indica la mayor cantidad de oxígeno que una persona puede inhalar, transportar, distribuir, utilizar y exhalar durante la actividad física. Ahora, no importa la intensidad que uno está haciendo de actividad física, siempre va a hacer todo este proceso con el oxígeno, con lo cual va a haber un volumen de oxígeno correspondiente a cada intensidad de actividad física. A medida que aumente la intensidad, uno va a ir haciendo todo este proceso con más cantidad de oxígeno, con lo cual el volumen de oxígeno va a ir aumentando. Pero así como pasaba con la frecuencia cardíaca, va a llegar un momento en que por más que aumente la intensidad de la actividad física, el volumen de oxígeno que uno consume no va a aumentar. A este punto le vamos a llamar VO2 máximo. Es decir, es el máximo volumen de oxígeno que podemos gestionar al momento de hacer una intensidad alta de actividad física. Por encima de este volumen máximo de oxígeno vamos a poder afrontar mayores intensidades de actividad física, pero lo vamos a hacer de manera predominantemente anaeróbica. Tanto el volumen de oxígeno como la frecuencia cardíaca crecen de manera lineal con la intensidad de la actividad física, de manera que nos sirven como un muy buen indicador de la intensidad de actividad física que está realizando la persona en ese momento. El modo más confiable de establecer este volumen máximo de oxígeno es la ergoespirometría. Por eso es que constituye el gold standard para este indicador. Este modo de medir consiste en algo similar a la ergometría, un protocolo incremental, es decir, la persona va haciendo, corriendo, remando o andando en bicicleta cada vez más intenso, pero mientras tanto se le equipa con una máscara de oxígeno. Esta máscara provee de aire, con lo cual la persona puede incorporar oxígeno, pero a la vez está analizando los gases que va exhalando la persona. Entonces puede saber cuánto oxígeno entró y cuánto oxígeno salió en la exhalación. De este modo, de manera muy certera, puede saber cuál es el consumo de oxígeno de la persona en cada instancia de ese protocolo incremental. Ahora, a diferencia de la ergometría, que era un estudio relativamente cotidiano, porque casi todas las personas que se hacen un apto físico requieren de hacer una ergometría, la ergoespirometría no es tan habitual.
Los analizadores de gases o ergospirómetros no son tan comunes de encontrar en los laboratorios, con lo cual mandar a una persona a hacer este estudio no es algo de todos los días. Entonces, si no tengo esta manera de conocer el VO2 máximo de una persona, ¿cómo puedo hacer para poder tener este indicador y utilizarlo en el día a día? Bueno, existen lo que vamos a llamar pruebas de campo, que son test que los puedo hacer con pocos elementos en una pista de atletismo, en un gimnasio o en una cancha de lo que sea, y que me van a dar un resultado de VO2 máximo bastante cercano al que me daría una ergoespirometría. ¿Cómo sé que me da un resultado bastante cercano al de la ergoespirometría? Porque en su momento, cuando se diseñó el test, se hizo a la misma persona el test de campo y la ergoespirometría. Como el VO2 máximo es un indicador que es bastante estable en el tiempo, es decir, una persona no cambia su VO2 máximo de un momento para otro, si la misma persona hace las dos evaluaciones debería obtener resultados similares. Y los test que van sobreviviendo y que son tan conocidos es porque han mostrado en pruebas de laboratorio dar resultados bastante similares a los que da la ergoespirometría. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de pruebas de campo que ustedes pueden hacer con unos pocos elementos y les van a permitir tener este dato tan valioso. En primer lugar vamos a mencionar el test de 20 metros o 20 Meter Shuttle Run Test, medio trabalenguas. Pero consiste en una prueba que es bastante similar al Yo-Yo Test o al Kurznavet. Todos estos protocolos son protocolos intermitentes e incrementales. Es decir, cuando hablemos de un test incremental va a indicar que la intensidad del test va creciendo a medida que pasan las instancias. Y cuando hablemos de un test intermitente va a indicar que la persona no está corriendo o haciendo la actividad de manera constante, sino que va a ir frenando en determinados momentos. En particular, este test de 20 metros requiere que la persona vaya de un cono a otro y vuelva, con lo cual tiene un freno, un giro y un nuevo arranque en dirección contraria. La velocidad a la cual tiene que correr de un cono a otro está indicada por un pip, una pista. En general se usa una pista grabada porque como los intervalos van aumentando de velocidad, es difícil irlo siguiendo con el silbato y con el cronómetro. Entonces, para que la persona que esté evaluando pueda despejarse y poder ir viendo que las personas cumplan con la carrera, entonces se pone una pista grabada. Por lo tanto, se pone esta pista que va a ser pip, pip, y entre pip y pip la persona tiene que llegar de un cono al otro. Si no llega a pisar, se le cuenta una falla. A las 2 o 3 fallas, la persona queda descalificada. Una vez que la persona queda descalificada, se anota cuál fue el máximo estadio al que pudo llegar. Ese estadio corresponde a una velocidad. Esa velocidad se busca en una tabla y nos va a dar un resultado de VO2 máximo. Tanto los estadios como la correspondencia entre el estadio y el VO2 máximo lo pueden encontrar en la tabla que está en el apunte o también en el libro que está referenciado. En el caso del Yo-Yo Test no tiene las mismas tablas porque no es exactamente igual al test de 20 metros, es muy similar. Pero existen muchísimas calculadoras en internet que pueden encontrar en la cual ustedes ponen el máximo estadio que la persona alcanzó y les va a tirar el VO2 máximo. Es importante recalcar que cada uno de estos tests, a pesar de que son muy similares en su armado y en su desarrollo, no tienen las mismas pistas unos que otros ni tienen los mismos estadios. Con lo cual, al momento de querer hacerlo, encárguense de conseguir la pista y la manera de calcular el VO2 máximo correspondiente al mismo test. Como les mencioné, este test tiene etapas intermitentes, es decir, la persona corre, frena, gira y vuelve a arrancar. Esto puede, como en su momento hablamos, determinar una pérdida de especificidad del test, porque la capacidad para frenar, girar y arrancar de nuevo no es una capacidad predominantemente aeróbica, sino anaeróbica. Es decir, que si dos personas con la misma capacidad cardiorrespiratoria hacen el mismo test, quizás una alcance un mayor estadio que otra porque su capacidad para frenar, girar y arrancar es mayor. Esto me estaría dando una diferencia de resultado entre dos personas que no depende de su capacidad cardiorrespiratoria. Así todo, y considerando esta pérdida de especificidad del test, aún se pueden encontrar buenos resultados comparando el Yo-Yo Test o el test de 20 metros o el Kurznavet con la ergoespirometría. Esto se refleja en este número que ustedes pueden ver ahí que dice R igual a 0,90. Sin meternos demasiado profundo en las implicancias estadísticas de este indicador, lo que nos dice el R es cuánto se parece el resultado de un test y otro. Si el R se parece a 1, quiere decir que el resultado de un test y el otro son similares. Si el test se parece a 0, quiere decir que son diferentes. En este caso, un R de 0,90 nos indica que el resultado del test de 20 metros es bastante similar al resultado de la ergoespirometría. Otro test posible es el test de carrera de la Universidad de Montreal. Este test es incremental, es decir que su intensidad va creciendo a lo largo de la prueba, pero no es intermitente. La persona debe correr siempre hacia adelante y lo que va a ir haciendo es aumentando la velocidad de carrera. Lo ideal es armarlo en una pista de atletismo de modo de poder ir marcando
distancias intermedias para que la persona pueda ir estimando cuánto tiempo le tiene que llegar de un cono a otro. Es decir, en una primera instancia, llegar de un cono al otro les va a llevar un tiempo y después le va a llevar menos tiempo y así sucesivamente. Al final de la prueba vamos a poder ver cuál fue la velocidad a la cual la persona pudo cumplir con la condición de llegar a los determinados conos al tiempo que tenía que llegar. Esta velocidad máxima que pudo sostener va a ser el indicador para poder calcular el VO2 máximo. Como pueden ver, la correspondencia del resultado de este test con el de la ergoespirometría es muy elevada, con un R de 0,99. La desventaja que tiene es que su armado es un poco complejo y se requiere una instalación relativamente apropiada para poder hacerlo. Es decir, no se puede armar en cualquier plaza o cualquier parque, ya que armar este dispositivo en un lugar abierto, en un lugar público, no es tan fácil. Una de las pruebas para VO2 máximo más populares es el test de 1000 metros. Este test es bastante sencillo y requiere pedirle a la persona que recorra 1000 metros de distancia en el menor tiempo que pueda y que lo pueda mantener de manera constante. Es decir, se le pide a la persona que salga lo más rápido que pueda, pero que esa velocidad la mantenga a lo largo de los 1000 metros. No sirve de nada que salga rapidísimo y después llegue caminando. Esta velocidad máxima que puede mantener una persona por 1000 metros se la considera la velocidad aeróbica máxima, lo que también se le llama VAM. Tanto con la VAM como con el VO2 máximo que voy a calcular a partir del tiempo que tardó la persona en recorrer esos 1000 metros, puedo programar entrenamientos. Es decir, yo puedo programar entrenamientos corriendo al 70, 80, 90, 100, 110 o 120% de la VAM. O puedo, a partir del tiempo que tardó la persona en recorrer los 1000 metros, calcular el VO2 máximo y después programar con porcentajes del VO2 máximo como mencionamos anteriormente. Si se están preguntando si se pueden programar carreras de más del 100% de la VAM, es decir, 110, 120% de la velocidad aeróbica máxima, sí, es posible hacerlo. Porque esta no es la velocidad máxima a la que puede correr una persona, es la velocidad máxima que una persona puede mantener durante una distancia muy larga como son 1000 metros. Sin embargo, yo podría hacer carreras más cortas de 400 metros quizás o de 200 metros a una velocidad más elevada. Estos ya serían trabajos más cercanos a trabajar, por ejemplo, sprints. Este test quizás no tiene una correspondencia tan alta como los anteriores, con un R de 0,86, pero es muy sencillo de realizar. Ustedes, conociendo una distancia de 1000 metros, que puede ser porque saben que una plaza o un parque tiene 1000 metros de recorrido o porque lo pueden ver en Google Maps, pueden hacer un test de 1000 metros en ese lugar. Simplemente le piden a las personas que salgan de un punto, que lleguen a otro punto, que saben que hay una distancia de 1000 metros y toman el tiempo que tardó en recorrer esos 1000 metros. Además, pueden tomarle este mismo test a 10, 15, 20 personas juntas y le van cronometrando la llegada a cada persona y se la van diciendo y esa persona se la acuerda. Y de ese modo, al momento en que terminan todas, tienen evaluadas para su VO2 máximo y su velocidad aeróbica máxima a 20 personas en lo que lleva recorrer 1000 metros. Por lo tanto, este test configura una de las opciones más accesibles, más prácticas y más rápidas para evaluar el VO2 máximo de personas, por lo menos a nivel grupal. Ahora, ¿qué pasa si me encuentro con una población de personas a la cual le cuesta correr? Esto puede ser por su edad, por alguna incapacidad, por sobrepeso o lo que fuera. Para estos casos existe un test que se llama prueba de Rockport. Esta prueba se realiza caminando. Es muy similar a la de 1000 metros, pero en vez de hacerse corriendo, se hace caminando. También se le llama test de la milla porque la distancia que tienen que caminar es una milla. Es decir, que tienen que caminar alrededor de 1400 metros de la manera más rápida que les sea posible. De la misma manera que en el test de 1000 metros, lo que se registra es el tiempo que tardan en recorrer esa milla. Al igual que el test de 1000 metros, tiene su propio cálculo para calcular el VO2 máximo a partir del tiempo que tardaron en recorrer la milla y tiene una correspondencia de 0,69. Si bien es más baja que las que vimos anteriormente, me permite evaluar a poblaciones que no podría evaluar con ninguno de los test que vimos anteriormente. Con lo cual, por más que el resultado no sea del todo ajustado, me sirve para tener un indicador. Y por último, vamos a ver qué pasa si no tengo un espacio abierto en el cual evaluar a las personas. ¿Qué es lo que nos va a suceder a nosotros cuando hagamos nuestro TP? Para estos casos existe un grupo de pruebas que se llaman test de escalón. Existen varias pruebas de escalón, entre las cuales la de Queen's College es la más conocida. De este test no voy a hablar tan en profundidad porque lo vamos a hacer en el TP, pero consiste en subir y bajar de un escalón de determinada medida en un tiempo determinado a un ritmo determinado. Esta actividad pautada va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca, la cual vamos a medir y por medio de un cálculo vamos a estimar el VO2 máximo al final de la evaluación. Este test no solo es apto para hacer en lugares pequeños, sino que tiene una correspondencia bastante alta, ahí pueden ver que es de un R 0,95 y además me permite con muy pocos elementos evaluar a mucha gente.
Imagínense que ustedes están en un colegio, en un patio, en un lugar que tenga una escalera muy ancha, le pueden pedir a muchas personas que se pongan una al lado de la otra y suban y bajen al ritmo que ustedes le dicen, porque el ritmo va a ser estandarizado durante el tiempo que ustedes le dicen, y que todas se midan la frecuencia cardíaca al momento de terminar. De esta manera podrían tener evaluadas a un montón de personas sin demasiado espacio para desplazarse y tendrían el VO2 máximo de ese grupo de gente. De todas maneras, como les dije, este test lo vamos a ver mucho más en profundidad y de hecho lo van a experimentar en la clase. Así que de esta manera terminamos un repaso bastante rápido de algunas pruebas de campo que sirven como testigo de que existen, de que pueden servir, pero hay muchísimas más. Ustedes pueden buscar alguna que se adecue más a la actividad física o el deporte que ustedes quieren evaluar en particular. Sin embargo, no pierdan de vista que tener indicadores como la frecuencia cardíaca y el VO2 máximo nos permiten programar entrenamientos de manera mucho más racional y personalizada, es decir, no estandarizar para todas las personas por un nivel de actividad, sino por la intensidad que le genera a cada persona en particular. Espero que les haya sido útil y nos vemos la próxima. Adiós.